Buenos días a todos. Me gusta mucho esta idea del bosquejo porque nos dice que estamos haciendo una diferencia con nuestro trabajo. Esta es oficialmente ah, es, no es número 6, el mes número 6 de actividades. Así que muchas felicidades a todos por el medio año de cumpleaños. Así que han visto cómo muchas personas han estado haciendo actividades diferentes durante la semana. Esta, eh, Nuestros amigos del Congreso, la semana pasada estuvieron en el Congreso y el senador Johnson tuvo una reunión telefónica pública donde las personas que se registraron para la reunión recibieron una llamada sobre la reunión solamente 2 horas antes de empezar. Eh, Era una sesión virtual organizada y promovida solo para las personas que se registraron. Y así es como nos damos cuenta que solo las personas que se registran reciben la información. Esto es interesante porque con este modelo, e inclusive con este modelo, se dio a conocer una pregunta sobre Medicaid y este es un recordatorio importante de que eh, debemos continuar haciendo nuestras preguntas porque significa que un senador tiene que contestar a las preguntas y ustedes pueden responder a las preguntas y poder evaluar si la posición es igual o si ha cambiado o si tiene que cambiar según la respuesta. Ese es un artículo que salió después de esta reunión y pueden ustedes picar en el enlace para que sepan el tipo de preguntas y respuestas. Y el 25% de esas preguntas tuvieron que tener con Medicaid. Y es un recordatorio de que es importante ah, asegurarnos de que los asuntos que nos preocupan son cosas que los legisladores eh, sigan escuchando y tienen que responder. También hubo cobertura sobre el senador Johnson esta semana en que hizo una conferencia de prensa con miembros de la prensa y la cobertura que salió fue un poco incrédula ah, por de las declaraciones que se hicieron y este es un artículo de alguien que asistió a esa conferencia de prensa y hubo mucha discusión que el senador declaró sobre sus comentarios de Medicaid, la expansión de Medicaid, que no es algo que Wisconsin actualmente tiene. Y, y hemos viendo este artículo para entender sobre el pensamiento del senador Johnson en cuanto a Medicaid. Y este es un programa que apoya muchísimos programas en Wisconsin, con financiación muy diversificada que apoya diferentes cosas y cada estado tiene un nombre diferente. IRIS, CLTS, servicios médicos, todos los servicios esos están financiados por Medicaid. Y y se ve a veces como si fuera una sola cosa, cuando en realidad se utiliza para diferentes propósitos. Es un recordatorio sobre una reunión la semana que viene. Si están buscando un panel, una mesa redonda, s- s- pueden ir a ver esta película a su gusto. Está en televisión pública. Si tienen servicios de PBS, pueden
pueden escucharla, pueden verla, es como de 50 minutos. Y si desean, pueden unirse a la mesa redonda que se llevará a cabo ese día. Es una manera de levantarnos el ánimo y de recordarnos de que no estamos juntos en esto. También estamos trabajando en un evento muy específico la semana siguiente en que se hablará sobre el impacto de los cambios de Medicaid para los cuidadores no remunerados. Así que busquen el flyer que se enviará sobre ese evento la semana que viene. Ahora hablaremos primero sobre el Congreso, el proyecto de ley de reconciliación y también hablaremos de la ley de recesión que se introdujo y de la propuesta del presidente y, y lo que significa y contiene eso. Entonces, para empezar, hemos hablado de esto el último mes, pero cuando atacamos a Medicaid como un fondo de financiación, es una, es una manera de atacar también a todas las personas que dependen de Medicaid. Nadie está protegido de los recortes de Medicaid, porque lo que pasa es que cuando usted quita dinero de financiación del sistema, los estados tienen que poner más de su propio dinero para mantener los mismos servicios o estar en una posición de tener que cambiar lo que hacen con Medicaid, cambiar el programa, cambiar los servicios, cambiar lo que pagan a los proveedores y qué es lo que pueden y no incluir dentro de sus programas. Es una opción. Cuando hay menos dinero, eso significa que los estados tendrán que cambiar lo que tienen que hacer, porque la financiación cuando es muy grande, eh, 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 eso no es solamente un poco de dinero, y no es el único recorte, sino que hará que los estados tengan que contribuir más a la financiación de los programas para mantenerlos iguales o tener que hacer recortes en alguna otra parte del presupuesto. Los ahorros de los que se está hablando provienen de las personas que pierden su atención médica. La mayoría de las designaciones eh, vienen de personas a las que se afecta más y los ahorros vienen porque es más difícil obtener los servicios. Si usted no está en Medicaid, entonces Medicaid ya no paga por su cuidado y a lo mejor nadie más. Entonces, de ahí es donde vienen los ahorros, porque menos dinero se está gastando, pero es porque alguien no está recibiendo los servicios. Y cuando alguien se elimina de Medicaid y no puede entrar después, no quiere decir que el cuidado no lo necesiten. Puede decir que a lo mejor no están recibiendo el cuidado o tener que ir a una sala de emergencia o ir a la bancarrota o la persona llega a depender de alguien más. Si no hay nadie que pueda pagar sus cuentas, el cuidado que esa persona recibe, si nadie la paga, entonces tiene un gran impacto a otros proveedores. Esto es para poner todo en el marco de la discusión. Entonces, ¿dónde estamos en cuanto a la reconciliación? Cada vez que pongo esta diapositiva, se hace siempre más difícil leerla porque hay más y más cosas incluidas. Esta semana y la próxima semana son muy importantes porque el Senado ya está detrás de puertas cerradas tratando de ver qué cambios hacer en el Congreso. Parte de esa decisión y de ese proceso es que una persona muy específica, el parlamentario del Senado,
El Senado opera bajo reglas diferentes que la Cámara de Representantes y tienen una regla que se llama Byrd Rule, que significa que todo lo que está en la propuesta tiene que caer dentro de los parámetros de lo que es permisible. Y el parlamentario es la persona que ve todas las designaciones incluidas en la propuesta y decide si caben dentro de la regla o si pueden o no incluirse dentro. Y es una decisión que tiene que ser. Y muchas de las cosas que se incluyen en la propuesta de la Cámara de Representantes no pasan. Y si el Senado no está de acuerdo, lo quitan de la propuesta y desaparece. Y a veces el parlamentario dice que esto no podemos hacerlo de esta manera porque no tiene un impacto fiscal, es política, etcétera. Y puede haber senadores que dicen que cómo podemos cambiar el lenguaje para que se pueda incluir muchas de las cosas que se deciden que no deben estar ahí y después se eliminan. Y si no hay nadie en el Senado que está tratando de mantenerlo dentro de la ley, eso quiere decir que eso no se mantendrá en la versión del Senado y regresará a la Cámara de Representantes. Si hay cosas que el Senado quiere mantener, tienen que compresar su línea de tiempo para hacerlo. Lo que estamos escuchando es que hay muchas Allá hay conversaciones. varias conversaciones sucediendo con el Senado, tanto que no se puede seguir cada argumento y están planeando tener esa conversación terminado para el final de la próxima semana, por lo menos los primeros borradores de legislación y quizá con unos cambios que todavía no van a compartir para finales de la próxima semana. Y si sucede eso, una vez que el parlamentario haga su trabajo este año, esta semana, perdón, tienen una estructura y pues se puede seguir negociar y argumentar y estar en la posición de poner el proyecto de ley para todo el Senado en unas 2 semanas. La mayoría de personas que están viendo eso es que dicen que no vamos a ver todo el lenguaje de qué quieren incluir en el proyecto de ley antes de que llegue al pleno del Senado. Piensan que las enmiendas del Senado ponga el Senado van a estar en el pleno del Senado, se van a compartir ahí. Y quizás se acuerden hace unas semanas que tuvimos la audiencia de comités y luego una enmienda en la audiencia y luego otra enmienda. Y hubo más y más enmiendas y luego en el pleno del Senado también. Y ahora 2 semanas después todavía estamos intentando ver qué hay que se incluyó en la versión que pasó en la Casa de Representantes. Y ahora estamos en la misma situación, pero hasta con menos transparencia. Ya están sucediendo conversaciones tras puertas cerradas. El Senado ya ha dicho que va a hacer cambios al proyecto que hizo la Casa de Representantes. Eso ahorra algo de tiempo porque no van a hacer un proyecto de ley nuevo, sino que van a editar el proyecto de ley que aprobó la Casa de Representantes. Pero a diferencia con la Casa de Representantes, en el Senado no va a haber sesiones de cambio. mm, de que compartan con el público. Probablemente solo compartan lo mínimo, lo más general del proyecto de ley, solo la estructura, los huesos, digamos, ah, y no vamos a ver toda la carne, todos los detalles. Y puede ser que estén negociando hasta el último minuto, hasta que llegue el proyecto de ley al pleno del Senado. No vamos, eso quiere decir
que no vamos a ver todos los detalles hasta que se vaya a votar. Y el problema que está intentando resolver el Senado es muy sencillo. ¿Qué metemos, qué incluimos en este proyecto de ley para que podamos alcanzar 51 votos? Porque necesitan 51 senadores que digan sí para aprobar el proyecto de ley. Entonces, todas las negociaciones y hablando de de los cambios, editándolo, no necesariamente van a resolver problemas de política pública, sino están intentando ver qué tenemos que hacer para que X senador diga sí a todo el paquete. Eso no es una situación de política pública, sino una situación de políticos para ver cómo decir, que para ver cómo votar sí en el momento. Quizá ya han visto porque ha tenido cobertura nacional, pero Medicaid ha sido tema de muchas reuniones locales desde hace varios meses y eso es completamente porque personas como ustedes siguen trayendo este tema al frente y siguen haciendo preguntas. Y en un town hall la semana pasada, un votante hizo una pregunta sobre Medicaid y alguien en la audiencia, en el público, dijo, estos cambios quiere decir que la gente va a morir. Y la respuesta de la senadora fue, bueno, pues todos vamos a morir. Y después incluso publicó un video donde enfatiza eso otra vez. Esa no es una declaración sobre quién dijo qué, sino la realidad de que los que estamos aquí en esta llamada sabemos mucha gente que dependen de Medicaid porque el cuidado que necesitan no está disponible en ningún otro lado. Esto es ah, cierto para personas que tienen situaciones médicas complejas, o en cuidado institucional o con cuidado, necesitan cuidado en casa y Medicaid es quien lo paga y no está disponible en ningún otro lado salvo que lo pague uno en el mercado privado, que es muy caro y poca gente lo puede pagar. También hay gente que tienen varios temas de salud que son caros para atender, para curar, y muchas de esas personas están en Medicaid. Son personas mayores o personas con discapacidades o personas con problemas de salud mental o niños con necesidades de salud. Medicaid es la fuente principal para su salud. Entonces, las personas en esta llamada ya saben que incluso cambios pequeños en Medicaid que resultan en que personas, individuos reciban menos ayuda que tienen ahora, tiene un impacto muy grande. Un cambio muy pequeño puede hacer problemas para toda la vida de una persona. Puede ser el cambio entre poder recibir cuidado en casa o necesita ir a una institución. Para una persona médicamente compleja, no necesita mucho cambio en el apoyo para tener un sufra, sufra efectos muy fuertes en su salud, incluso puede ser fatal si es que no reciben lo que necesitan. Entonces, yo creo que esta comunidad ya ha entendido eso desde hace mucho, que si uno pierde su cobertura de Medicaid o está retrasado o hay un error administrativo, va a impactar a las personas que dependen de Medicaid, la mayoría, y eso es gente pobre, pero también la gente más enferma, la gente con discapacidades y las personas de la tercera edad. Y las reacciones que he escuchado de varios de ustedes en la semana pasada, es que esto fue un recordatorio realmente que
a quién valoramos y a quién no valoramos. Y si no han leído este artículo, les recomendamos que que lo, que lo lean. El título de esta diapositiva es el título del artículo. Es un reportero de cuidado de largo plazo en Iowa y fue a hablar con ellos y los de Iowa no están nada contentos con la respuesta de la senadora. Como el 20% de las personas de Iowa dependen de Medicaid por varias razones y creo que este artículo es útil porque hablaron a muchas personas diferentes con historiales diferentes que todos dependen de Medicaid, incluyendo la persona que ofrece cuidado sin remuneración, que tuvo que dejar su trabajo para poder dar el cuidado, o el cuidador que tiene clientes y atiende a niños con necesidades especiales y entiende lo difícil que es para la gente navegar todos los trámites que necesitan para mantener su apoyo. O las personas que perdieron su trabajo. Hay una persona, personas con discapacidades intelectuales. Hay varios diferentes personas de Iowa que muestran historias muy similares con sus vecinos de Wisconsin. Entonces, cómo escucharon las personas de Iowa este comentario y cómo sintieron que tenía que ver con ellos, es muy similar a cómo a nuestras reacciones aquí en este estado. Mientras tanto, eh, en en los medios convencionales, están empezando a estar mucho más claros sobre la retórica, lo que están diciendo y repitiendo los legisladores federales. Algunos de ustedes han recibido cartas a los votantes que ellos han mandado, los legisladores, y varios de ustedes han dicho que, mira, esa carta que mandaron mi legislador no tiene nada que ver con la realidad. Algunas declaraciones en estas cartas son engañosas o simplemente no son ciertas, no son verídicas. Parece que hay una estrategia para que el partido mayoritario está decidiendo que, que es mejor si repitan las cosas que hemos estado escuchando desde hace varios meses y que sabemos que no son ciertos. Prefieren eso a cambiar su mensaje. Y esto es algo que la Casa Blanca y el presidente están haciendo y también los legisladores en el Senado y la Casa. Eso no es una declaración de política, sino de estrategia. Si saben que a la gente no les gusta la idea de recortes a Medicaid, lo que está sucediendo es que están cambiando sus mensajes para que la gente quizá no crean que lo que están haciendo es un recorte, pero la realidad es que las políticas que resultan en que la gente no pueda seguir teniendo su apoyo de Medicaid, esto crea, esos van a ser recortados. Entonces, para aterrizarnos, de algunas maneras es una forma no es una forma de fortaleza cuando repiten mentiras, porque los hechos están de nuestro lado y la gente que saben esos hechos no les gustan esas políticas. Y si tienen demasiadas personas que saben que están en ese proyecto de ley y no les gustan esas ideas, entonces eso hace que sea mucho más difícil de aprobar. Entonces la estrategia aquí es podemos convencer a la gente que los recortes realmente no son recortes, o que les podemos convencer que el proyecto de ley no va a crear
un aumento en el déficit, podemos convencer a la gente que están reaccionando demasiado rápido. Todos esos son estrategias para que la gente siga en el camino en que están. Fuera del Congreso, hay mucho consenso en cuanto a lo que se incluye dentro de esta propuesta de ley. Incluye la oficina presupuestaria del Congreso, que no es una oficina que trabaja para el Congreso, sino que es algo similar a lo que sucede en Wisconsin. Y hace eh, nuestras agencias de Medicaid han estado comisionando su propio análisis sobre lo que significan estas inclusiones para los diferentes estados y muchos estados están haciendo su propio análisis independiente, además de lo que los directores nacionales de programas Medicaid están haciendo. Hay muchas organizaciones no partidarias que están de diferentes partidos o por perspectivas políticas que están identificando los impactos de esta propuesta independientemente. La Fundación Robert Wood Johnson, la Kaiser Foundation, que se especializan en cuidado de salud, y muchos otros periodistas independientes y periodistas convencionales están todos llegando a la misma conclusión de que esto significa que está ah, incrementando el déficit y muchas personas perderán el cuidado médico. Y es gente como ustedes que dependen de Medicaid para su cuidado a largo plazo y ven la experiencia y el impacto que puede tener una propuesta como esta. Así que no es fuera del Congreso, no hay personas que digan que esto no significa mucho. Hay mucha gente que se opone a diferentes partes de la propuesta y por diferentes razones, pero todos lo ven como algo bastante importante y no algo que en realidad no recorta Medicaid o que no hará los cambios que los legisladores quieren pasar. Entonces, en el gran marco, el- la propuesta recorta los beneficios médicos, programas médicos, hace que sea más difícil para que las personas reciban Medicaid, recorta beneficios específicos, sí y no, porque si uno pierde su cobertura, pierde sus beneficios. Y esto es lo que hace esta propuesta de ley y es lo que hará que muchas de las personas perderán su cobertura. Y muchos estados pierden más que otros. Eso también significa que algunas personas perderán algunas de las cosas que tienen ahora, ah, mientras los estados tienen que hacer diferentes cambios en cuanto a lo que ofrecen o pagar menos a los proveedores y la comunidad de personas con discapacidades que necesita más cuidado sobre un largo plazo a largo tiempo. Eh, tiende a tener costos más altos. Es más probable que los estados ataquen a las categorías más amplias para tratar de encontrar dineros y recortar. La última vez que hubo recortes significativos, de hecho, fueron los servicios opcionales que se recortaron primero, porque si tenían que pagar por ciertas cosas y, y no por otras, entonces van a pagar lo que tienen que pagar. Y esa es una manera que encuentran los ahorros para poder cumplir. ¿Recortan beneficios? Entonces, no, eso es un problema de los estados, porque los estados crean las condiciones sobre lo que está pasando en los estados. Si
Si usted tiene que esperar para recibir servicios, y esa es una realidad en muchos estados, ¿no? Wisconsin, para gente con discapacidades, donde la gente tiene que estar esperando por los servicios, o si tiene que recibir menos beneficios de lo que tiene ahora en su plan de cuidados, esos son recortes de beneficios. Entonces, el Congreso está creando las condiciones para que los estados sean la, la mala persona que tiene que hacer esos recortes. También no hay protecciones, porque la gente con discapacidades no tendrá los mismos beneficios. Y la realidad es que la constelación de los cambios de estas políticas significa que absolutamente no hay razones para que la gente con discapacidades se afecten menos que otras personas. Este próximo viernes, el, eh, la oficina de presupuestaria publicó sus estimados y ha llevado esto para darnos cuenta lo que significa. Acuérdense que ha habido cambios rápidos durante la última semana. Esta es la oficina presupuestaria que finalmente está actualizándose en cuanto a lo que pasó el viernes pasado. El estimado que tienen ahora prefiere que agregará 2.4 billones al déficit, causará que 11 millones de personas pierdan su seguro, 7.8 millones es porque están eliminadas de Medicaid y 3.2 millones perderán cobertura del mercado de salud por las políticas que se incluyen en el Congreso porque impacta el mercado de seguros. A- Ahora se estima que los recortes serán 864 mil millones de dólares y el artículo donde encontrarán más recortes es donde requieren que compruebe que está trabajando o que tiene excepciones. Y eso son ahorros de la gente que está perdiendo el acceso a la cobertura. Y eso es más de lo que se estimaba anteriormente. En total, hay casi $1 billón en recortes de lo que se estima, más 300 mil millones en recortes para SNAP. La fecha que expira el mercado de salud es a finales del año, lo que significa que empezando en noviembre, y si el Congreso no hace nada y no hay provisiones en la ley de reconciliación, eh, esos beneficios se han dado cuenta que si nada sucede, a un número adicional de 5.1 millones de personas perderán los servicios. S- Los subsidios entonces expiran y habrá 16 millones más de personas que pierden la cobertura. Y esos cambios, esos ajustes pueden cambiar los números y pueden cambiar en una dirección o en otra, depende de lo que haga el Senado. Toda esta negociación que se está llevando a cabo a puertas cerradas, está estableciendo lo que están discutiendo y puede mejorar o puede empeorar según las decisiones que se hagan en el Senado. Hay otro modelo que está circulando, es sobre modelos que estiman el impacto de los recortes de Medicaid y tienen su propio análisis sobre las provisiones de, de lo que el impacto que tienen. Y esta es la lección
que han visto de la versión que se ha aprobado en la Cámara de Representantes. Primero, grandes pérdidas de cobertura, de análisis independiente. Específicamente dice que las personas mayores de edad y personas con discapacidades no sean exentas a esas pérdidas. Personas que el estimado es de que habrá unas 1.3 millones de dólares, billones de dólares de pérdidas. Esta es una empresa de modelación que, que ha llegado a las mismas conclusiones. Y si quieren llegar a lo que significa estado por estado, pueden ver lo que estiman para a cada uno de los estados. Y para Wisconsin, esto significa que des- de que hay un impacto bajo, medio y alto para cubrir más o menos lo que puede suceder. Quiere decir que de 71,000 personas a 111,000 personas pueden perder su cobertura. Y se estima que como unas 4,000 personas con discapacidades y 2,500 más o menos adultos perdan su cobertura. Y lo que quiere decir que 501 a 663 millones de dólares son fondos federales que perdería Wisconsin. Ese es un hoyo muy grande para Wisconsin. Entonces, pueden ver que en un presupuesto de 15,000 millones de dólares de recortes, empiezan a tener que hay, eh, se reduce, digamos, en 1,000 millones de dólares anualmente. Eso causa que los estados empiecen a tener sus conversaciones sobre qué es lo que tienen que hacer. Y eh, hemos estamos viendo ahora qué es lo que aplica para Wisconsin. Este es un ejemplo de una de las provisiones de la ley de reconciliación de la Cámara es de verificar la elegibilidad por lo menos 2 veces al año. Y originalmente se creía que solo aplicaría a estados que tienen Medicaid Expansion, que tienen programas de eh, pero creíamos que eso no aplicaría para Wisconsin, pero nos equivocamos. El lenguaje en la propuesta específicamente habla de, de que las personas que están en un plan de expansión o excesión de expansión, ¿no? Lo que quiere decir que las personas que están en Badger Care o adultos en Medicaid, el impacto que no se esperaba que llegara a Wisconsin aplica también para ellos. ¿Y qué significa? Adultos sin hijos en Badger Care. Esto quiere decir que personas, para agentes con discapacidades, con instituciones mentales, enfermedades mentales, gente que ha recibido alguna condición crónica, que están activamente enfermos, que tienen que pagar para cuidadores. Entonces, eh, es una sección en que a lo mejor hay personas que no tienen niños propios, pero que a lo mejor están cuidando a otras personas, y eso quiere decir que el Estado también tiene que ver cómo administrar los servicios para ese tipo de personas. Estuve en una llamada ayer donde algunas de las provisiones relacionadas que penalizaban a los estados por proveer servicio a personas indocumentadas, el estado no cubre a personas sin documentos. Algunos estados lo hacen, nosotros no, pero hubo una pregunta en cuanto a que cuando una persona va a una sala de emergencia para cuidado,
resulta que si no tienen el estado legal adecuado, pueden ser sujetos para una penalización que reduce la cantidad de lo que el Estado pone. Y es una pregunta que se ha estado haciendo y mucha gente cree que la respuesta es sí, pero eh, dentro de los detalles escondidos en la propuesta hay mucho espacio para encontrar más cosas que tendrán un impacto en el sistema de salud de Wisconsin. Aun si no estás usando Medicaid, todas las personas que usan o ofrecen cuidados de salud van a pagar por estos recortes. Cuando la gente no alcanzan quedarse en su plan de Marketplace o escogen ya no tener seguro, esas 16 millones de personas que podrían no tener seguro, esto es un problema grande. El proyecto de ley crea un déficit tan grande que también va a resultar en recortes de 500 mil millones de dólares en Medicare. Y quizá uno de los cambios que está considerando el Senado son recortes a Medicare. Entonces, ¿cómo financiamos el cuidado de salud en este país? Son varias fuentes de financiamiento: Medicare, Medicaid, los planes de Marketplace ACA y los seguros de empleadores, de patrones. Y también pago privado, que es realmente poca gente. Pero esos son los cuatro fuentes principales de dinero para hospitales, clínicas y proveedores de largo plazo. Y todo lo que usa la gente para mantenerse con salud se pagan con uno de esas fuentes y, y tres de esas fuentes: Medicare, Medicaid. Medicare, los planes de mercado y Medicaid están impactados con este proyecto de ley de una manera que va a resultar en que más gente pierda cobertura. Y cuando la gente pierde su cobertura de salud, no se va, no desaparecen esos gastos. Estos gastos se van a seguir haciendo. El cuidado que no se compensa sube. Los seguros no van a poder recuperar su dinero o los hospitales. ah, ah, Cuando las fuentes estables de ingreso bajan y los gastos no compensados suben, proveedores y hospitales y otras clínicas y otras áreas de cuidado de salud no van a tener el presupuesto, no van a tener el dinero para seguir. Hospitales rurales están hablando de lo importante que es para ellos Medicare, Medicaid y cobertura en el mercado para poder seguir ofreciendo servicios en su comunidad. Entonces, hay un efecto generalizado por estos cambios que impacta directamente a personas que no están ni siquiera en Medicare y Medicaid. Incluso las personas que no reciben su seguro de mercado. Quizá tienes seguro de tu de tu patrón, de tu trabajo, pero no vas a tener buen acceso a estos servicios por los otros recortes. Y ahora empieza a haber estimaciones de qué quiere decir eso. 2 semanas después del proyecto de ley de la Casa de Representantes, ha dado tan tiempo para la gente analizar qué quiere decir todo eso. Entonces, cuidado no pagado, pues no hay nadie que pague. Si esto sube, eso es un problema grande para proveedores de cuidado de salud en cuidado de largo plazo. Puede ver lo mucho más que tienen que pagar las personas no compensado y la gente que sí tiene compensación por seguro. $1,700 versus $200 para la gente que tiene apoyo. Entonces, esa diferencia, esos $1,500 de diferencia es
un problema, un gasto que se tiene que pagar de algún lado. En Wisconsin, nada más, eso quiere decir 286 millones de personas ah, pierden su cobertura. El cuidado no compensado sería 286 millones por dólares si 82,000 personas pierdan su cobertura. Y esto pone en riesgo a hospitales rurales y hospitales que sirven a las personas con menos dinero. La Fundación Robert Wood Johnson, lo vio del lado de los proveedores y ellos vieron el proyecto de ley y dijeron los proveedores de cuidado de salud van a perder más de 770 mil millones de dólares en ingresos. Eso es dinero que personas que actualmente reciben su seguro en Medicaid, Medicare o en el mercado, lo que hubiera pagado esas fuentes para su cuidado ya no va a estar. Esos son 770 mil millones de dólares. Y además de esto, están calculando perder 770 mil millones de dólares en ingreso va a aumentar el cuidado no compensado por 278 mil millones de dólares. Es casi $1 trillón más de gastos. Entonces, hay más de $1 billón en recortes en Medicaid y SNAP para cubrir la misma cantidad de reducción en ingresos de impuestos. Y esto también resulta, por ende, en $1 billón de gastos extras para la industria para todo el sistema de salud. El análisis sigue. Hubo un artículo muy completo de cómo va a afectar eso a la comunidad inmigrante y también cuidado de largo plazo, tanto en casa como en centros de salud. Entonces, 1 millón de personas que trabajan en nuestro sistema de salud son inmigrantes o no ciudadanos, pero trabajan y una parte de esas personas no son documentados y sobre todo las personas indocumentadas. Hay muchas provisiones en esta ley que están destinadas específicamente hacia la deportación y hacer que la gente que está aquí indocumentada que vayan a otro lado. 30% del, del, ah, de los trabajadores de cuidado directo que ayudan a personas en casas son inmigrantes. Y si hay 1 millón de cuidadores trabajadores de salud y una tercera parte quizá no son documentados, entonces, por lo tanto, algunas de las personas que son inmigrantes y están trabajando en el sistema de salud también están indocumentados. Y estas personas salen de la fuerza laboral del sistema de salud, ya sea por deportación o autodeportan o tienen estatus legal que se cambia y ya no tienen estatus legal. Esto es un grupo muy grande de personas que se quitan de la fuerza laboral de salud y de por sí hay crisis de trabajo, de fuerza laboral. Ya de por sí no podemos encontrar suficientes trabajadores, sobre todo de trabajadores en casa, para que la gente con problemas puedan seguir viviendo en casa. Y y potencialmente eso sería la diferencia entre que alguien pueda vivir exitosamente en su casa o si tengan que ir a casas de retiro, que de por sí los asilos, las casas de retiro tienen falta de trabajadores y tendrían una falta todavía más grande de trabajadores. Mucha gente están preocupados por el impacto a gente con discapacidades y eso es exactamente lo que hemos estado hablando desde hace 6 meses. Tú no eres
tú no eres el blanco de estos, el destino de estos recortes, pero por otro lado sí lo eres, porque te va a afectar, porque entonces los efectos secundarios ah, 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 a estos recortes va a resultar en que los estados tengan que tomar decisiones fuertes que van a impactar a personas con discapacidades que dependen de sus programas y no pueden recibir ese apoyo en otro lado. Y también afecta a personas que dan cuidado sin remuneración. De por sí, dependemos mucho de los trabajadores no remunerados. Muchos de ustedes ya lo saben. Todo nuestro sistema de salud está estructurado sobre la idea de qué es lo que pueden hacer los que no reciben pago. Entonces, con estos cambios a nivel federal, que resultan cambios a nivel estatal, esto va a hacer que todavía más cosas se van a pedir a personas, cuidadores no remunerados. Este artículo en particular muestra, habla de que de por sí los que están dando cuidado no remunerado, sobre todo niños, hijos, hijas que están cuidando a sus miembros de su familia, eso va a resultar que ellos tengan que hacer mucho más, porque cuando hay menos servicios del sistema de salud pagado, eso va a exigir más a la gente que da cuidados sin pago y de por sí están dando tanto y eso afecta, les afecta muy fuertemente. Y otras cosas que están sucediendo esta semana, personas que están trabajando en Medicaid y viendo los requisitos de trabajo y dicen, bueno, yo trabajo, yo debería de poder cumplir con estos requisitos ahora, pero me preocupa porque no sé cómo van a ser los trámites, el papeleo o si mi situación vaya a cambiar. Y si cambia, eso quizá diga que pierdo mi cobertura. Entonces, esto es una inseguridad razonable que de tener. Eh, hay algunos que tenemos trabajo de tiempo completo que siguen, pero para muchos, ah, y sobre todo los que tienen trabajo que se paga por hora o por gig o que tiempo parcial, estos cambios pueden realmente ser un reto, sobre todo si tienes que documentar todo lo que estás haciendo para mantener la cobertura. Y otro elemento en este proyecto de ley, parece que hay una provisión de que tienes que tener documentación para los últimos 3 años. Entonces, eso es difícil, porque aún gente que cumplen con los requisitos ahora, les preocupa si van a poder mantener su cobertura en el nuevo sistema. Otra gráfica que muestra sobre quién estamos hablando. Puedes seguir ese arbolito, esa gráfica. ¿Quién en Medicaid está en esta población ah, que puede trabajar, que está entero de sus fuerzas y que no están trabajando? Son como 4 millones de personas. Pero esa categoría también incluye muchas personas que están trabajando, pero están trabajando tiempo parcial. Entonces quizá no tengan 80 horas al mes, pero si trabajas 79 horas es menos de 80. Si trabajas 60 o 40 o varias posiciones de tiempo parcial, tú estás también en esa categoría de no cumplir los requisitos. Muchas personas que dan cuidado no remunerado caen en esa categoría. Hay como 4 millones de personas que reciben su propio cuidado de salud por Medicaid. Y no lo sé por 100%, pero
Yo creo que muchos tuvieron que dejar su trabajo o trabajo a tiempo parcial porque necesitan dar ese cuidado sin remuneración, porque necesitan hacer eso para poder darse este cuidado. Y también eso incluye personas que están enfermos o tienen situaciones crónicas, personas que deberían de poder tener la categoría de discapacitado. Dentro de esos 4 millones que ponen, hay personas que trabajan algo o que tienen razones muy buenas para no trabajar, pero están en ese grupo que miembros del Congreso están diciendo que les están diciendo que deberían de hacer más o deberían comprobar su utilidad, como dijo el director Oz en un artículo. No es un grupo de gente grande en Medicaid y aprobar una política que hace requisito que todo el mundo, que 73 millones de personas tengan que documentar su trabajo para llegar a 4 millones que están trabajando tiempo parcial, no vas a sacar de ahí 863 mil millones de dólares en ahorros al hacer que estas personas trabajen más. Así no funciona. Hay un artículo que pueden ver para ver el análisis completo sobre el análisis que aumenta las personas que pierden la cobertura es porque no están trabajando lo suficiente o porque no son acceptan. Y eso es lo que reducirá los gastos de Medicaid, porque no pueden reclamar beneficios si no son parte del programa. Ah, muchas partes de esta propuesta están impactando el sistema en su totalidad. Hemos estado hablando primeramente sobre los recortes de Medicaid, pero ahora que los analistas están viendo a la totalidad de la propuesta, están diciendo que, wow, veamos que vamos a perder recortes de Medicaid, potencialmente cobertura. Las personas que están en Medicaid y en Medicare pueden, si, si pierden la cobertura de Medicaid, afecta la cobertura de Medicare y hace que haya cambios en el mercado de salud. Y últimamente, las, las personas como que son proveedores están a riesgo de tener que trabajar sin compensación o, o tener que pagar primas más altas para tener cobertura. También salió un artículo esta semana que habla sobre los recortes de personal y está muy relacionado en cuanto a los asuntos de los estados, en cuanto a la manera en que afectan a las personas en el cuidado de salud. Hemos visto que la semana pasada Wisconsin ha estimado que las provisiones en el programa de alimentos significa que 314 millones de dólares ah, incrementarían para el estado de Wisconsin cada año. Ese es un hoyo profundo en sí, por sí mismo. Ese es un hoyo muy grande para cubrir y eso nos indica que el Estado tiene que averiguar una manera diferente de prestar los servicios. Y hay diferentes maneras que los estados pueden ver cómo financiar sus programas, especialmente cuando tienen poco tiempo. Este artículo especifica cómo afecta eh, cada estado a programas especialmente que no están relacionados con y cualquier recorte obviamente afecta también Medicaid porque es lo que más gastan los estados. Hay otros asuntos en esta propuesta que también que habla sobre
Ahora cambiamos a la administración del presidente y hablaremos sobre lo que están haciendo. Hemos hablado sobre la ley de recesión la semana pasada. Esto ya se introdujo y esta es la fecha. Han establecido una fecha para el 19 de julio en el cual el Congreso tiene que actuar. Habla sobre unas cosas, aquí pueden ver, habla de ayuda al extranjero, a medios de comunicación pública y cosas que el Estado, la Secretaría de Estado está haciendo. Es una propuesta que codificaría algunos de los recortes que ha llevado a cabo la oficina de Doge. Ha habido muchos recortes que se han hecho, algunos importantes recortes en programas de investigación, recortes para el Departamento de Educación, personal del Departamento de Educación, muchas de las cosas que hemos estado siguiendo mientras sucedían, en las cuales el Congreso nunca acordó o estuvo de acuerdo. La decisión ahora en el Congreso no pide que se aprueben ninguno de esos recortes que se hicieron en marzo, y esto está llegando desde la oficina de presupuesto de las recortes que se hicieron, que no son parte de la decisión. La administración ha despedido a muchísimos miembros del personal, a algunas universidades o estados también, y muchos de los dineros que se designaron no se están gastando. Y la administración está diciendo que, bueno, lo que podemos hacer es recesiones de paquete, lo que quiere decir es una manera, como manera de truco de retrasar el permiso del Congreso para apropiarse de esos dineros para no tener que pagarlo. Es una rescisión. el- Reteniendo esto, la ley de rescisión tiene 45 días y la lógica es de que si esta ley no se introduce para estas financiaciones hasta el 15 de agosto, significa que no importa si los legisladores aprueban o no, eh, no importa lo que hagan en los próximos 45 días porque no. Eso es a lo mejor difícil de entender, pero el, ah, lo importante es saber que Doge ha recortado programas de investigación de empleados que han impactado a fondos que ya se han designado y nada de eso está bien para el Congreso. Es una estrategia para no tener que gastar esos dineros o dar esos dineros a las personas que fueron designadas y la autoridad para gastar esos dineros ha expirado y entonces le da la oportunidad al Congreso de introducirlos en el próximo periodo. Mientras tanto, tenemos un poco más de claridad en cuanto al presupuesto del presidente del 2026. Recuerden que este es un documento de intención. El Congreso tiene que designar un presupuesto. Es un documento importante en el sentido de que le da al Congreso una señal muy clara en cuanto a lo que la administración apoya en cuanto a recortes. Eh, Hemos visto la versión flaca de esta propuesta en mayo. Esta es una versión más detallada pero no es
el presupuesto que se espera, porque la oficina de presupuesto aún no lo ha hecho público para el Congreso, donde asignan línea por línea lo que significa. El, lo, lo que queremos ver es los detalles de esas tablas de información. Lo que hemos visto hasta ahora nos da un mejor sentido de dónde hay propuestas para recortes y en algunos casos recortes que se han hecho o que se han revertido. Hay algunas buenas noticias, pero aún tenemos mucho más que saber. Es una estrategia de ah, no publicar esa información. Es como esperar que el Congreso haga sus decisiones como manera de palanca para poder pasar la reconciliación. No quiero que quiero simplemente mostrarles que hay muchos artículos que han salido que indican no es la manera que funcionan. Así que el 30 de septiembre es el final del año fiscal. Si el Congreso no ha pasado, no ha aprobado la ley, entonces el Congreso tiene que pasar la resolución continua. Es una especie de posicionamiento para el próximo proceso de crisis. El, la ley de organización tiene que pasar o a movilizarse antes de la deuda de techo, y eso es a finales de agosto, y después tenemos un punto de inflexión donde hay una crisis en septiembre, el 1 de octubre más bien, en que el Congreso, si no tiene el Congreso un presupuesto, entonces el gobierno puede cerrarse y entonces la administración puede usar incautación o otras estrategias de nuevo. Pero empecemos con las buenas noticias. Muchos de ustedes saben que este documento no solamente indica que los programas de cuidado comunitario se quieran eliminar. eh, Estaban algunos de estos totalmente eliminados. Organizaciones para personas con discapacidades y muchas personas a nivel nacional han estado diciendo que qué es lo que están haciendo, hablando con los legisladores, a miembros del Congreso, haciendo preguntas muy específicas en cuanto a programas para personas mayores de edad y con discapacidades. Y cuando el secretario vino al Congreso a hablar sobre lo que se incluía, muchas personas se comunicaron indicando sus preocupaciones y estamos siguiendo lo que están haciendo estas. Entonces, el presupuesto dice que muchos de esos cambios se han llevado a cabo. En el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin dice que estas cosas se van a financiar y son cosas que se habían propuesto eliminar o que se iban a cambiar o mover a otros departamentos. Esta es una victoria que pueden ustedes darse el crédito de, de que su abogacía ha funcionado y que como defensores para agentes con discapacidades y personas mayores de edad, eh, nos damos cuenta, hay cosas que se desmantelarán como el AC, hay otras cosas que sobrevivirán en el presupuesto y que se incluirán como un paquete
en sí. Esto no es una buena noticia universal porque hay programas específicos que están identificados y los cuales se indican que no seguirán financiándose, que incluye a personas, a grupos como el Weizmann Center de la universidad, que no es todo el financiamiento, pero es parte importante de su financiación y otros programas que también son importantes para gentes con discapacidades. Me enfatizo que el Centro de Parálisis, que también ayuda a muchos veteranos, interesantemente, creo que la manera en que debemos ver esto es que decían que iban a eliminarlo, ahora dicen que algunas cosas no. Tenemos que tener vigilancia para que las otras cosas que ya se han dicho que se eliminarán no se eliminen al final. También en- para entender cómo funciona el proceso de apropiación. Estamos en un mejor lugar de que el presupuesto dice que no recortarán, pero eso no quiere decir que el Congreso no hará algo o que tal vez pueden hacer algo diferente que puede ser bueno. Por ejemplo, agregar o preservar programas de los que nos interesan o tal vez decidir si hacer ajustes que pueden resultar en menos financiación. Es una señal importante que nos indica que hemos llegado a este momento. Es un recordatorio también de que nuestro trabajo de defender ha funcionado. Entonces voy a repasar tres agencias: Departamento de Salud y Servicios Humanos, el programa de asistencia en energía para personas de bajos recursos. Esto ayuda a mucha gente que puede para pagar, calentar sus casas. También elimina donativos a servicios comunitarios y los tres programas más grandes de salud mental y abuso a sustancias, los junta en un solo programa, y eso no explica cómo va a cambiar su financiamiento y cómo van a cambiar las reglas. Y por eso necesitamos muchos más detalles y no lo vamos a tener hasta no tener la versión completa en el pleno del Senado. SAMHSA también se va a eliminar. Algo de dinero que estaba aquí va a ir en el otro financiamiento de bloque. Entonces, algo que estaba en el programa de SAMHSA quizá pase ahora a otro programa, pero no está claro. Elimina financiamiento por el derecho, Oficina de Derechos Civiles. Autismo está ahora considerado como una enfermedad y hay investigaciones para ese. Entonces, algo de lo que hablamos el año pasado, en reuniones pasadas, está incluido aquí. En el Departamento de Educación, en el área de educación, hay mm, donativos importantes que se van a eliminar, programas importantes. No sabemos cómo la consolidación de algunos programas en otros programas de bloque, no sabemos cómo va a cambiar el uso y la cantidad de esos fondos. Muchas veces cuando ves que un programa se consolida con otros a un bloque, normalmente quiere decir que recibes lo mismo o menos dinero para hacer más cosas. Ah, los estados pueden decidir dar más o menos énfasis a ciertos tipos de gasto, o tienes
una cantidad menor de dinero que tiene que hacer más cosas. En general, eso es la estrategia que buscan cuando vemos esos mecanismos de financiamiento en bloque. La Oficina de Derechos Civiles vimos que su financiamiento se cortó bastante en marzo y ahora más. Ahora solo hay 271 posiciones para apoyar a todos los estudiantes con discapacidades que están intentando tener lo que les toca de derechos en sus escuelas en todo el estado, en todo el país. El programa de apoyo a clientes es un requisito para los estados para recibir su dinero. Entonces, está eliminando una categoría de trabajo. Dice que ahora los estados lo tienen que hacer, pero no les están dando financiamiento para hacer este nuevo trabajo. Entonces ahora los estados tienen que pagar el CAP y los estados tienen que escoger pagar menos o más. Y lo que yo he visto que cuando el mismo cantidad de dinero estatal se está usando para hacer más cosas, entonces eso resulta en que hagan menos para varios programas porque pues no les alcanza. Y también parece que va a haber una reducción en general ah, para va a haber una reducción en general a financiamiento comparado con 2024. Entonces, así los estados van a tener menos dinero para pagar para estos servicios. Y finalmente, no revisé el departamento de transporte ni otras áreas, no tuve tiempo para eso, pero vimos en el presupuesto general resumido, vimos que hay algunas cosas que afectan al apoyo en vivienda, que es algo que usan mucho las personas de tercera edad y las personas con discapacidades. Una versión más detallada del presupuesto muestra un recorte de 44% del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Y luego varios programas están siendo juntados en un solo bloque. Entonces, no sabemos si el Estado va a recibir la misma cantidad de dinero que recibían todos esos programas o si todos esos programas ahora van a tener una cantidad menor de dinero generalizado que van a tener que compartir entre ellos. Hay otros cambios que probablemente tienen la intención de poner ahí, por ejemplo, de por cuánto tiempo pueden tener las personas vales de vivienda y cuántos vales hay para repartir. Eso es algo que tenemos que estar viendo en lo que sigue el proceso para ver qué es lo que realmente están proponiendo y cuáles son los requisitos que tienen los estados. Bueno, pasos de acción. Todavía hay 45% de personas que no saben o no creen que va a haber recortes a Medicaid en este proyecto de ley. Eso es mucha oportunidad para aumentar su contacto con las personas en su mundo en su comunidad, mientras el Congreso sigue, el Senado sigue sus negociaciones bajo puertas cerradas. Lo más que la gente sepa de los detalles del proyecto de ley, lo menos les gusta el proyecto de ley. Entonces, por eso es importante que sepan de los expertos en su vida, que quizás son ustedes, para ver cómo les va a afectar en su vida este proyecto de ley. Y esto va a afectar su manera de que si apoyan o no este proyecto. Ese no está garantizado que puedan aprobar eso. Solo necesitamos 4 votos en el Senado para que eso no pase. Y solo con 4 senadores podemos hacer que este proyecto de ley sea bastante diferente. Entonces, lo más diferente que son los proyectos de ley entre la Casa de Representantes y el Senado,
lo más difícil va a ser para la Casa de Representantes acepte el mismo proyecto de ley. Y tienen que ambos aprobar exactamente el mismo proyecto de ley. Y aunque pase en la Casa, solo con 3 votos en el Senado, pueden hacer que haya más cambios o que no se apruebe. No quiero que se piensen que esto ya está, ya es asunto terminado, porque no lo es. También es cierto que la manera en que los senadores cambien el proyecto de ley puede ayudar a lo que estamos pidiendo o puede ser en contra de lo que estamos pidiendo. Entonces, no podemos concluir de antemano que los cambios que hagan los senadores van a ser buenos para nosotros o que van a disminuir el impacto negativo a la gente común. Este es un momento muy importante para todos los que están en abogacía o en defensores de estos temas para ver qué es lo que necesitan esos senadores para votar en contra o en pro de este proyecto de ley. Entonces, necesitan algo que reciba 51 votos en el Senado y luego que puede recibir 218 votos en la Casa de Representantes. Eso no están hablando de los detalles de las políticas, de las reglas, sino cómo hacemos para que esa cantidad de gente diga sí. Nosotros queremos que no lleguen a ese número, pero también creo que es muy importante que ustedes identifiquen a 4 senadores y decirles qué es lo que deberían de estar pidiendo. Ellos tienen el poder de cambiar todo lo que está en este proyecto de ley. Todo lo que está incluido aquí en ese proyecto de ley es una opción. ¿Qué tantos recortes hay? ¿A qué se recorten? Ah, en los impuestos. Y todos los 188 páginas de ese proyecto de ley son opciones. Alguien lo puso ahí y la elección es dejarlo ahí, cambiarlo o quitarlo. Su trabajo en estos 6 meses anteriores ha hecho que Medicaid y hasta cierto punto SNAP sea un tema de muy alto interés. Los senadores tienen influencias, pueden juntarse, pueden unirse y hacer cambios a este proyecto de ley si quieren. Y ustedes les pueden decir qué cosas ustedes creen que deberían de cambiar, qué elementos están usted mirando, observando, qué elementos deberían de cambiar. Y yo creo que hay muchos grupos de intereses ahora, algunos con personas en Washington que muy bien pagados que les apoyan en abogacía. Entonces están en Washington diciendo a los senadores, esto va a afectar nuestro negocio, no queremos esos cambios. Ustedes pueden hacer eso. También hay muchos intereses que están hablando de algunos aspectos de Medicaid que están. Hay muy poca gente, aparte de ustedes, que están hablando de las provisiones de Medicaid que afectan a la gente común. Por ejemplo, que requisitos para comprobar que trabajan o que elementos para decir que son elegibles. Ya hay personas que están hablando por los intereses de los hospitales para que no baje su ingreso, pero para la gente común solo ustedes están hablando. Y algunos de los grupos que solo están hablando de... y esto hasta beneficia a la gente que está preocupado o las instituciones que están preocupados por sus ingresos, como los hospitales, porque si menos gente pierde su Medicaid, eso va a apoyar a ellos también. Ustedes deben de escoger qué
temas son de más efecto para ustedes? ¿Cuáles les impactan más? Porque ustedes son la única voz para ellos. Entonces, si están buscando una lista, aquí hay una lista muy resumida que nosotros pensamos que impactan a la gente común y a los estados lo más. Y ustedes pueden mandar una nota a ambos senadores y a sus representantes en el Congreso, en la Casa, y decir, estas son las cosas que no están bien y tienen que sacar del proyecto de ley. Y no, no se les olvide la Casa de Representantes, aunque el proyecto de ley está en el Senado, acuérdense que todo lo que está en este proyecto de ley es una elección y todos los republicanos en la Casa de Representantes lo aprobaron así como está. Eso quiere decir que dijeron sí a todas las partes de este proyecto de ley. Y cuando el Senado hace sus cambios, si es que aprueban ese proyecto de ley, tiene que regresar a la casa. Entonces, todos los miembros que votaron sí antes tienen que volver a votar sí. Y eso quiere decir si en la versión del Senado incluye recortes a Medicaid y tanto en el Senado y en la Casa, y ambos dicen que sí, quiere decir que todos son responsables, y allá ya están viendo varios que le están criticando por eso y están diciendo, yo no hubiera votado por eso, que eso estaba en el proyecto de ley, pero eso es su trabajo. Para que saber para qué están votando, tienen personal para eso, tienen presupuesto para eso, tiene gente que está contactando su oficina. Puedes leer el proyecto de ley tú mismo, hablando de los senadores y los representantes. Entonces, si no sabían antes que esa provisión estaba ahí, bueno, ahora sí lo saben. Van a comprometerse a quitarlo, van a comprometerse a que este asunto que usted no estaba informado y que les están diciendo que está en el proyecto de ley, que no va a estar en el último proyecto de ley. No hemos terminado, hay mucho que hacer todavía en las próximas semanas, pero es el momento para ser ah, ah, asertivos. Tal vez no nos están pidiendo nuestra opinión, pero necesitamos tomar nuestro tiempo para hacerlo de todos modos porque esta propuesta se ha desarrollado y no refleja la experiencia vivida de las personas que conocemos y esta es una oportunidad para que esto cambie ahora que sabemos más y más sobre los impactos de esta propuesta, para que no tenga esos efectos negativos. Y los periodistas y muchos otros están viendo el lenguaje y qué es lo que está pasando la semana que viene. Estén preparados porque habrá mucha negociación, pero estén listos para decirles a los miembros del Congreso qué es lo que esperan, qué es lo que tú quieres que cambien de esta propuesta, porque cuando escuchan de muchas personas quiere decir que esos asuntos se hacen más importantes. Y hemos visto que cuando les mostramos que estos cambios tienen un impacto y que no apoyan el, el trabajo que hemos hecho en los últimos 6 meses es una evidencia de que eh, Medicaid sea uno de los puntos de negociación ahora. Y esto es para que hagan cambios que tengan el menos impacto posible para las personas que nos importan. Voy a parar de compartir. Creo que estamos bien. Hubo una pregunta sobre el cuidado de madres, pero no sabía qué decirles. ¿De qué estás hablando? ¿De la propuesta del presidente o en la?
la propuesta de la Cámara. No estoy segura, eh, está en el presupuesto. Voy a enviar información sobre el informe del presupuesto, porque hay muchísimas cosas que tienen que ver con el Departamento de Servicios de Salud y es muy difícil discernirlo para que la gente vea punto por punto sobre el impacto, específicamente en, en el CDC, muchos programas que ahora se financian, que a lo mejor no se podrán financiar después, pero les dará un poco más de información sobre, pero es difícil ver qué es lo que está financiándose o no en los planes. Creo que esa era la única pregunta. ¿Puedes hablar sobre el parlamentario del Senado? Voy a hablar. Quieran saber s si podrían, oponerse al parlamentario. Pueden, sí, pueden oponerse, pero nunca ha sucedido. Había preocupaciones de que el Senado a lo mejor haría eso esta vez, pero el líder del Senado dijo que no, se opondrían al parlamentario. Sin embargo, hay ciertas provisiones que al parlamentario no esté de acuerdo. Entonces, pues, tienen que hablar con el Senado para ver cómo escribirlo, cómo redactarlo. Entonces, es más bien una negociación y no un no. Buen recordatorio, no, es un buen recordatorio que no hay un no en sí. Ya terminé con las preguntas y respuestas.